Yo voy a darle la bienvenida a continuación y muy rápidamente a nuestro analista político ya recurrente hace mucho tiempo, pero nos hemos perdido un tiempito, se podría decir. Paul, qué placer recibirlo nuevamente acá en la revista Cada vez que sale el sol. Un gusto contar con su participación. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un placer para mi persona estar acá presente y desearles a todos, a todas, que tengamos una excelente, pero excelente semana. Paul, ¿cómo está? Bueno, en este caso vamos a recurrir a un tópico en específico, que es el tema judicial, un tema judicial que es muy polémico, un tema judicial que es muy criticado y para el cual se han entablado por ahí dos salidas, una que sería el tema de las elecciones judiciales, otra que sería la denominada reforma judicial que se está desarrollando por parte de los juristas independientes. ¿Qué opinión le merece estas dos vías que se han tomado para buscar una justicia que sea de ahí de alguna manera utópica, que sea una justicia justa, como se diría? Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: hay una delgadísima línea entre lo que es el poder del gobernante, el poder de quienes están en cargos públicos y nuestros derechos, deberes y garantías ciudadanas, tanto individuales como colectivas. Pero resulta que esa delgada línea la establece el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Si el poder del que gobierna crece, nuestros derechos de manera simple van a disminuir. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Debido al estado lamentable de la administración de justicia boliviana, debido a que obviamente esa administración de justicia no da justicia, los actos de corrupción y las denuncias de los operadores de justicia son cada vez más grandes e interminables, a que nuestra justicia no es independiente como dice la Constitución, sino que está sometida al capricho del poder político, es que, por supuesto, llegamos a un año 2023 bastante tenso y delicado. Hay dos vías. Una es las elecciones judiciales para el mes de octubre, que ya están programadas con la debida anticipación, y para ello el órgano legislativo y el órgano electoral están trabajando en un reglamento de convocatoria. Y la otra vía es la reforma judicial vía referéndum que varias personas están eh, encaminando. Sin embargo, hay que ser honestos. Las dos vías no tienen grado de coexistencia entre ellas. Es decir, las dos no pueden ser realizadas en este año. O se realiza una o se realiza otra. Pero las dos, reforma judicial vía referéndum y, lo más importante, elecciones judiciales, este año, repito una vez más, las dos no pueden ser realizadas este año. Tiene que realizarse una sí y la otra no. Así de sencillo. Paul, ahora en este caso es muy cierto lo que usted menciona, una con la otra no tienen un nivel de coexistencia, sin embargo una se debe a la participación popular y la otra se debe básicamente a procesos administrativos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Correcto. Resulta que las elecciones judiciales, lo primero que se hace es que el órgano legislativo y el órgano electoral trabajen un reglamento para una convocatoria y que a partir de ahí las personas interesadas, abogados por si acaso, 100% abogados, presenten sus propias postulaciones y ahí se vea el favor político que van a recibir por parte del poder político para ser candidatos y que luego en octubre nos entreguen una papeleta donde digan hemos elegido los candidatos por ustedes, ese es el procedimiento boliviano, de las fotos que están ahí marquen por uno de ellos y pare de contar y ya está. Entonces, obviamente, este es un sistema que se cuestiona desde todo punto de vista. Sin embargo, también hay que ser realistas y hay que ser honestos y sinceros con la gente que nos está viendo. Si las elecciones judiciales se realizan este año y no hay una reforma judicial este año, este sistema que tenemos se va a consolidar. Este sistema burocrático, corrupto, sometido al poder político que viola la constitución política del Estado, etcétera, se va a consolidar y cada vez va a ser más y más difícil realizar una reforma judicial que haga una justicia independiente. Obviamente el poder político ya ha cerrado filas en torno a que exista las elecciones y que la reforma judicial vía referéndum por firmas ciudadanas en algún momento se realice bien, gracias. Y el gran problema es el siguiente:
Ya nosotros los abogados sabemos, aquellos que nos movemos y desempeñamos profesional y laboralmente en ese mundo, que obviamente hay autoridades judiciales que por mandato de la Constitución no pueden ir a la reelección en sus cargos, pero ya sabemos que como son serviles al poder político, son absolutamente serviles, ya sabemos también nosotros, de que ellos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional van a, entre comillas, postularse al Tribunal Supremo de Justicia y así van a intercalar entre los órganos, aprovechándose agujeros que tiene la Constitución política del Estado, pero que van a ser candidatos solamente por el hecho de favorecer al poder político y van a recibir esa recompensa a cambio. Paul, usted muy bien lo manifestaba. En este caso, las elecciones judiciales ya las hemos vivido. ¿Cuál será básicamente la evaluación del anterior proceso electoral que hemos tenido en desmedro justamente de este referéndum electo, de esta reforma judicial a través de las firmas que se están pidiendo? Las elecciones judiciales tanto del 2011 como del 2017, porque en Bolivia las elecciones judiciales se realizan cada 4 años, han sido marcadas porque uno, la gente no sabe absolutamente quiénes eran los candidatos que eligió el poder político. Dos, por papeletas interminables. La anterior elección judicial tenía dos papeletas cuyos fotos y nombres eran interminables. Cuestionados todos, ¿por qué? Por tener vinculaciones políticas, cuestionados todos por tener denuncias de corrupción y pese a todo eso, igual seguir en carrera política. Y sobre todo lo más importante, que nosotros tenemos autoridades que si bien alguien votó por ellas, ese alguien del voto válido es mucho menos del 3%, porque alrededor del 97%, y no, no estoy exagerando, al menos de la última elección judicial, el 97% votó blanco o nulo, es decir, no tenían un nivel de legitimidad las autoridades que en este momento nos administran justicia, no lo tienen, pero tienen ese marco de legalidad porque alguien votó por ellas y directamente ya accedieron a esos cargos. Entonces, estas son las características de las anteriores elecciones, que hay un rechazo ciudadano hacia el sistema judicial, hacia cómo se los eligen los candidatos para que a nosotros nos digan marque por uno de ellos. Y lo más importante de todo esto, y lo más importante, que por supuesto la gente en Bolivia, porque el voto es obligatorio, va y vota blanco o directamente anula su voto, porque ya sabe muy bien y sabemos muy bien cuál va a ser el resultado. El resultado ya lo tenemos. La administración de justicia ineficaz, ineficiente y que no responde a la gente. Solamente hay un mero cambio de personas sobre un mismo sistema judicial. En este caso, Paul, hay que hablar de la otra vía que estábamos justamente mencionando. Ya se tiene un tercio más o menos de las firmas requeridas. Según señalaba don Juan del Granado, si llegasen a cierto porcentaje, este otro proceso, el proceso de las elecciones judiciales, resultaría como que pausado en algún momento. Claro, sucede lo siguiente, que para la recolección de firmas hay plazos y tengo entendido de que el plazo fenece en el siguiente mes de abril, lo cual implica que más del millón de firmas tiene que ser recapitulada o recobrada de los ciudadanos a la mayor brevedad posible, porque obviamente no solamente es la firma, el procedimiento electoral indica de que además de las firmas tiene que haber una revisión por cada firma para evitar que alguna partida de esa sea anulada, por ejemplo. Entonces es una carrera absolutamente contra el tiempo, es una carrera así contra el tiempo. Por supuesto que hay muchas personas que cuestionan a la reforma judicial no por el contenido, sino por quienes son los que la están llevando adelante. Sin embargo, hay que ser honestos, lo digo como abogado y como persona, como ciudadano amante de esta patria. Hay que decirlo, es la única alternativa que se tiene frente a lo que es la elección que ya se va a convocar para este año. No hay otra alternativa para cambiar la justicia a corto y mediano plazo. Esta es la única instancia. Entonces, obviamente, este grupo de juristas independientes ha hecho una tarea bastante fuerte en todo el país porque la ley boliviana establece que las firmas se recolectan en todo el país. Igual manera, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, va a haber aquí en la ciudad de La Paz el día de mañana a las 2 de la tarde un conversatorio de reforma judicial versus elecciones judiciales con varias personas, entre ellos quien les habla, que hemos sido convocados para dar como abogados nuestra postura al respecto, o elecciones judiciales o reforma judicial, porque no hay dos caminos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta
que los plazos son muy cortos, que el poder político, por supuesto, que no quiere una reforma judicial o un referéndum, y lo más importante, que el poder político quiere que se consolide este sistema y obviamente que las personas que se postulen solamente sean representantes de ellos mismos en otro órgano del Estado, que es el órgano que va a controlar al poder político. Imagínense ese control que va a tener la Administración de Justicia y Tribunal Constitucional. Paul, es muy importante lo que usted mencionaba, esos espacios académicos, esos espacios de conversatorios, por ejemplo, para que la gente radique desde el punto más básico, esa ignorancia por ahí para proceder por cualquiera de estas dos vías. Sabemos que las elecciones son a través del sufragio, pero el hablar de una reforma judicial a través justamente de ese referéndum, ¿qué conllevaría, Paul, abrir la constitución política del Estado en caso de que se lograsen las firmas? ¿Cuál más o menos es el procedimiento? En caso de que, primero, hay la etapa de recolección de firmas. Segundo, los que están organizando la recolección de firmas necesitan revisar las firmas, y hay que darse esa tareita, revisar las firmas antes de presentar en el mes de abril al órgano electoral. Se presenta al órgano electoral tanto en lo que es en medio magnético como en libros, y una vez que allí se presenten, viene una revisión del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral revisa y si las valida, entrega un informe y da por bien actuado eso. A partir de ahí ya manda al órgano legislativo para que el órgano legislativo ya apruebe lo que sería el proceso electoral como tal, es decir, un referéndum. Y ese referéndum no implica más que modificar la constitución política del Estado en la parte de lo que es la administración de justicia y todo lo que la gente ya sabe de cómo son los jueces y todo eso. Una vez realizado todo esto, así es, una vez realizado todo esto, y si hay un referéndum de por medio, el referéndum va a determinar si se modifica o no la Constitución mediante el voto popular en base a los puntos planteados. Y a partir de ahí hay que tomar en cuenta de que en el momento en que el referéndum diga sí, perfecto, tiene que haber una modificación constitucional y obviamente tiene que haber un reacomodo institucional por un referéndum. Si la gente dijera no se modifica nada, todo va a seguir tal como está hasta este momento. Entonces ese es el detalle principal. Sin embargo, aquí es donde el poder político, hay que reconocerlo, tiene una ventaja. Y esa ventaja del poder político no es otra, sino la que ellos pueden determinar cuál de las dos vías es la que este año se va a realizar. Y en mi criterio, el poder político ya tiene todo asegurado para que sea la elección judicial del mes de octubre. El debate está planteado, la sociedad por lo menos tiene la suerte de conocer de su boca, Paul, cómo son estas dos vías y lo va a poder ampliar un tanto más en el conversatorio que usted ya mencionaba. Si nos puede brindar unos tantos más de detalles, por favor, para aquellas personas que se quieran sumar, quieran, como decíamos en algún momento, conocer un tanto más, empaparse de la situación del país para proceder de una manera correcta. Claro que sí, la Universidad Unifrance está realizando un conversatorio el día de mañana a las 2 de la tarde, llamado Reforma Judicial versus Elección Judicial, donde hemos sido invitados varias personas para estar ahí presentes y poder hablar nuestros puntos de vista y responder más que todas las interrogantes planteadas. Hay dos vías para que las personas puedan acceder a esto. La primera es acudiendo mañana a las 2 de la tarde a la Unifrance, el ingreso es libre para que acudan a la Unifrance, aquí en la Landaeta, en la zona de Sopocachi, y que va a ser en el Mezanine 1. Entonces, igual hay gente que va a dar información, no tengan pena. Y la segunda vía es que las personas que por la hora o X, Y, Z motivo no tengan ningún tipo de tiempo, pero deseen estar presentes, a través de Unifrance La Paz, al sitio de Facebook, podrán ingresar y directamente seguir en vivo y directo todas las intervenciones respectivas y hacer preguntas vía online, por supuesto, que también van a ser respondidas. Entonces, esas son las dos vías aprovechando la tecnología y el mundo digital en el que vivimos para que las personas puedan estar también atentas a este tipo de eventos académicos importantes e inéditos al mismo tiempo, para donde se tocará estos aspectos. Entonces, esa es la invitación abierta para la gente. Muchas gracias, Paul, nuevamente por atender nuestro llamado para conocer acerca de este tema. Estaremos en contacto y seguramente más adelante con más entrevistas. Gracias por la invitación. Muy agradecido.
Que tengamos una excelente semana.